Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesora Romina. Nosotros somos el grupo 4 y nuestro tema seleccionado es la pobreza en el Paraguay. Y los integrantes de este grupo son Paola Colmán, Betania Barúe, Anaí Caballero, Juan Benítez y Fernando Cáceres. Haré una breve introducción de lo que es la pobreza o qué se entiende por pobreza. La pobreza se entiende como el conjunto de carencias y limitaciones que inciden negativamente en las condiciones de vida de una persona o de un grupo social. La misma se manifiesta como la privación de esas necesidades básicas, ya sean alimentación, salud, educación, agua potable, servicio sanitario, energía eléctrica y vestimenta, debido a la insuficiencia de ingresos o a la capacidad de generar activos. La pobreza constituye un problema económico, es un obstáculo para el crecimiento de un país y nadie debería estar limitado o privado de vivir la vida en toda su plenitud. Como ya sabemos, en el marco de la garantía de los derechos, Paraguay firmó un compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, llamado ODS, en el cual se compromete a reducir la pobreza en cualquiera de sus formas y erradicar la pobreza extrema. De acuerdo a este acuerdo internacional, el Estado paraguayo está obligado a cumplir, a erradicar la pobreza en todos los sentidos. Nuestro país, nuestro país debe garantizar el cumplimiento de esta firma, debe eliminar y debe cumplir a cabalidad para erradicar la pobreza y así tener todos los paraguayos una digna calidad de vida. ¿Cuáles son las principales causas de pobreza en el Paraguay? Tenemos la desigualdad económica. Paraguay tiene una distribución de ingresos significativamente grande. Hay una brecha enorme. Hay demasiados ricos y demasiado pobres. Esa desigualdad limita las oportunidades económicas para los que están en la parte inferior de la escala de ingresos. También tenemos los accesos de servicios básicos limitados. Muchas comunidades rurales y áreas marginales, ya sean la zona periférica, carecen de servicios básicos como agua potable, saneamiento, atención médica y una educación de calidad. También en la zona rural tenemos que la agricultura es la única fuente de sustento, a falta de eso, del acceso de tecnología de la agrícola moderna. O sea que necesitamos apuntar o apostar más a mecanismos, a tecnología para mejorar nuestra parte rural y mejorar esa calidad de vida para nuestros campesinos, la gente que trabaja en el campo, que traen que aportan a la parte económica de, del ingreso paraguayo, o sea que a nuestro suelo paraguayo. También tenemos el empleo informal. Un alto porcentaje de la población trabaja de una manera informal y de los trabajadores que no tienen ni IPS, no tienen un salario adecuado, no llegan luego al sueldo mínimo vigente, viven así del día a día o cobran semanal o quincenal, pero cobran menos del sueldo mínimo. Y también el acceso a la educación. La falta de educación puede perpetuar el ciclo de la pobreza en muchas familias y en muchas comunidades. Es necesario que el gobierno, el Estado paraguayo, cumpla a cabalidad y haga estudiar a los jóvenes que van a ser la promesa, van a ser los pilares de este país. Necesitamos apuntar por una buena educación y que la educación llegue a todos. Gracias. Hola, soy Paola Colmán y les voy a estar hablando sobre los datos estadísticos de la pobreza. Anualmente se hace una encuesta para saber el nivel de pobreza del país. La pobreza total se situó en el 24,7% en el 2022. Esto significa que alrededor de 1.817.000 personas cuyos ingresos per cápita fueron inferiores al de una canasta básica,
Vamos a estar hablando de pobreza total y pobreza extrema. La pobreza total serían las personas cuyo nivel de ingreso es inferior al de una canasta básica, que está constituida por el conjunto de bienes y servicios de requerimiento mínimo, ya sean alimentario o no alimentario. Y vamos a estar hablando también sobre la pobreza extrema. Y la pobreza extrema son las personas cuyos ingresos per cápita son inferiores al coste de una canasta básica solamente. Bueno, en el área urbana fueron unas 912.000 las personas en situación de pobreza monetaria total, mientras que en el área rural fueron unas 905.000 personas. En el área urbana, las personas en situación de pobreza extrema fueron aproximadamente 141.000 y en el área rural fueron 273.000 personas. Acá podemos observar cómo en el área rural hay un mayor nivel de pobreza. Los programas sociales como Tecobrá y pensión para adultos mayores evitaron que la pobreza total suba al 26,9%, es decir, que alrededor de 158.000 personas no cayeron bajo la línea de nivel de pobreza total. También los mismos programas evitaron que la pobreza extrema suba un 7,3%, es decir, que 124.000 personas no cayeron bajo la línea de pobreza extrema. Bueno, hablemos un poco de canasta básica y precios. El costo de la canasta básica o de línea de pobreza total en el área urbana fue de 825.373 guaraníes. Es decir, que toda persona con menos de 27.512 guaraníes diarios estuvo bajo la línea de pobreza total. Siguiendo con el área urbana, el costo mensual de la canasta básica o línea de pobreza extrema fue de 346.195 guaraníes, es decir, que toda persona con ingreso menor a 11.540 guaraníes diarios estuvo bajo la línea de pobreza extrema. Pasando al área rural, la canasta básica de pobreza monetaria total fue de 597.890 guaraníes mensuales por persona, es decir, que toda persona con menos de 19.930 guaraníes entraba ya en la línea de pobreza total en el área rural. Y por último tenemos en el área rural la canasta básica o línea de pobreza monetaria extrema, que tuvo un valor de 316.157 guaraníes por persona mensuales. Esto significa que con menos de 10.539 guaraníes diarios ya entrabas bajo la línea de pobreza extrema en el área rural. Gracias. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la pobreza en el Paraguay implica un desafío bastante grande tanto para el gobierno como para la sociedad paraguaya, así como también influye sobremanera en la calidad de vida de los paraguayos. Como grupo seleccionamos algunos puntos que pueden servir como aporte para disminuir o, hablando positivamente, erradicar la pobreza en el Paraguay. Como primer punto tenemos el hecho de fomentar la educación, lo cual implica la implementación de nuevos proyectos que garanticen educación de calidad y gratuita, así como implementación de becas y apoyo económico a las instituciones y a los estudiantes. Como segundo punto, tenemos el hecho de impulsar el desarrollo rural, ya que gran parte de la población paraguaya vive en zonas rurales, las cuales no tienen acceso a servicios básicos o comodidades que capaz acá en la capital tenemos o accedemos de manera más fácil y rápida. Entonces sería bueno implementar nuevas rutas y nuevas comunicaciones para que esta población pueda acceder a dichos
a dichas comodidades y a dichos servicios básicos. Como tercer punto, tenemos el hecho de fomentar el emprendimiento, lo cual implica el apoyo económico de parte del Estado a pequeñas y medianas empresas para que puedan fomentar y también impulsar sus negocios y así poder crecer económicamente y también profesionalmente hablando. Como cuarto punto tenemos el hecho de mejorar la distribución de las tierras, que este es un problema bastante grande que tiene el Paraguay, ya que un pequeño sector goza de tener grandes territorios, grandes terrenos, mientras que algunos sectores de la población ni siquiera tienen un techo o acceso a vivienda, y entonces sería bueno implementar políticas que aseguren un techo a aquellos que no lo tienen. Y como quinto punto tenemos el acceso, tenemos el garantizar el acceso a servicios básicos como electricidad, salud de calidad, agua potable y demás, que estamos seguros que gran porcentaje de la población no goza de dichos servicios básicos, porque esos son servicios totalmente básicos para una vida digna. Y básicamente eso sería. Y esos son solo algunos aportes que seleccionamos nosotros que pueden ayudar a disminuir o erradicar, como dije, pero obviamente esto es mucho más grande y queda en manos del gobierno y de los políticos, que tienen que hacerse cargo, pero que más bien hacen la vista gorda y pretenden solamente negar o hacer caso omiso a la realidad social que vivimos. Muchas gracias. Gracias a todo lo anterior podemos interpretar que es esencial reconocer que la pobreza no se limita únicamente a la falta de ingresos. La pobreza en Paraguay está estrechamente relacionada con factores sociales y culturales. Aunque se han realizado esfuerzos en la lucha contra la pobreza en Paraguay, la persistencia de este problema subraya la necesidad de enfoques más amplios y sostenibles, que considera tanto factores económicos como sociales. La colaboración entre el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional es esencial para abordar este desafío de manera efectiva y mejorar la calidad de vida de los paraguayos. ¿A qué me refiero con factores sociales y culturales? En estos factores sociales y culturales pueden incluir cuestiones como la distribución desigual de la riqueza, la falta de acceso a la educación y a la atención médica, la discriminación, las tradiciones y normas sociales que pueden dificultar el progreso económico. Entonces, esta afirmación sugiere que para abordar eficazmente la pobreza en Paraguay, se debe de tener en cuenta no solo el aspecto económico, sino también los factores sociales y culturales que contribuyen a la problemática. Muchas gracias. En cuanto a la recomendación, existen varias estrategias que pueden ayudar a combatir la pobreza e incluso erradicarla. Entre ellas está la educación de calidad, que es muy importante invertir en una educación de calidad y que sea accesible también para todos, ya que esta nos ayuda a desarrollar nuevas habilidades, nos da el conocimiento necesario para poder acceder a un empleo bien remunerado, aparte también de que nos da un crecimiento personal. Está también la atención médica, que tanto como la educación tiene que ser accesible para todos y también de buena calidad, para que las personas no caigan en la pobreza debido a problemas de salud, enfermedades, entre otras cosas. Podemos hablar también del fomento del empleo y crecimiento empresarial.
Es importante que nosotros podamos apoyar a las microempresas, a las pequeñas empresas, que se creen empresas de buena calidad, y esto se logra mediante políticas que fomenten la innovación, la inversión y el emprendimiento. Podemos hablar también de la reducción de desigualdad, que es muy importante que se rompa esa brecha entre ricos y pobres, y no podemos dejar de lado también a las personas con discapacidad, ya sea sensorial o física, que son por lo general las personas más afectadas, que no pueden lograr conseguir un empleo o un empleo bien remunerado. Y para esto podemos incluir programas de bienestar social o programas que ayudan a combatir la desigualdad social. Está también la seguridad social. El establecer redes de seguridad social como programas de asistencia alimentaria, viviendas subsidiadas, puede ayudar a las personas más vulnerables a no caer en una pobreza extrema. La promoción de igualdad de género, que es muy importante para nosotros, Paraguay, que somos un país un poco machista, de que tanto las mujeres como los hombres tengan las mismas oportunidades y tengan la misma igualdad salarial. Por lo general nosotras somos las que más salimos afectadas porque hay una desventaja social y económica. La participación comunitaria es muy importante, de que las personas y las comunidades se involucren en los programas que ayudan a combatir la pobreza. Esto está un poco ligado a la seguridad social, porque no puede haber un programa, no puede funcionar un programa sin que haya personas ayudando, sin que haya jóvenes, adultos ayudando. Y además está el monitoreo de la evaluación, que es importante que se pueda hacer un seguimiento de estos programas, ver si estos programas están cumpliendo con sus objetivos, están pudiendo llegar al objetivo, y si no, realizar ajustes, buscar estrategias para poder encaminarlos de nuevo. Finalmente, está la cooperación internacional, que es muy importante que colaboremos entre nosotros, los países, porque nos ayuda a tener nuevos conocimientos, podemos acceder a nuevos recursos para poder combatir la pobreza. Combatir la pobreza y erradicar la pobreza es un proceso bastante largo, que requiere compromiso por parte de los que ayudan y las personas ayudadas. Además también del gobierno, la civilización y el sector privado. Y no podemos dejar de tener en cuenta que cada país tiene su peculiaridad, tiene sus propios desafíos, entonces cada país va a afrontar de diferente forma. Finalmente, no todos creen de que la pobreza se puede erradicar, que la pobreza puede dejar de existir. Aunque no lo crean, sí es posible erradicar la pobreza, porque según la ONU, si es que los países ricos invirtieran tan solo el 1% de sus riquezas a combatir la pobreza, esta se acabaría en tan solo 20 años.